linfoproliferativos crónicos. Son procesos neoplásicos que se van a originar en el sistema linfoide. Bueno, nuevamente el cuadro que habíamos hablado de la hematopoiesis, de un estencelo omnipotente que va a pasar a una pluripotente del linfoide, y esa célula va a dar lugar a las células natural killer que se encargan de la inmunidad innata, los linfocitos T que van a modular en el timo y se encargan de la inmunidad celular, y los linfocitos B, la célula final va a ser la célula plasmática productora de anticuerpos que se encargan de la inmunidad pulmonar. Las neoplasias hematológicas dijimos que los desórdenes linfoides los dividíamos. Aquellos los que había precursores inmaduros, que era determinado por precursores inmaduros que se denominan habitualmente blastos y que va a dar lugar a la leucemia linfoblástica aguda, y los otros desórdenes linfoproliferativos. Los linfomas, Hodgkin y no Hodgkin, según tenga o no la célula de Rett-Steinberg, los mielomas, que son displasias de células plasmáticas que producen una hemopatía monoclonal, y las leucemias linfáticas crónicas. Esto no es para que se asusten, pero también quiero que veamos un minuto la composición del ganglio linfático, con un área cortical. Por acá llega el vaso linfático aferente, que es el que transporta los antígenos, con los folículos linfoides que, cuando son estimulados por el antígeno, se van a dar lugar a los centros germinales. Un área paracortical que está formada fundamentalmente por células T, los cordones medulares y los vasos linfáticos. Este es un folículo linfático. Fíjense que dentro de este folículo las diferentes partes que lo componen, como la zona del bando, una zona de rápida proliferación que son los centroblastos, las células dendríticas que son presentadoras de antígenos. Esto lo pongo más que nada para que recordemos de que el ganglio linfático tiene una estructura, y esto es muy importante para hacer el diagnóstico de los linfomas. De acuerdo al sector que esté involucrado, vamos a tener diferentes tipos de linfomas. Esto está expuesto en esta diapositiva. Fíjense los linfomas de la zona del manto, de la zona marginal, los linfomas difusos de células B que nacen de la zona centroblástica, etc. No pretendo que lo sepan esto, pero quiero que vean la importancia que tiene enviar una muestra histológica o una muestra de tejido o un ganglio entero cuando tenemos que hacer el diagnóstico de un linfoma. ¿Cómo se clasifican los linfomas? Los linfomas se clasifican en dos grandes grupos: linfoma Hodgkin y linfoma no Hodgkin. A su vez se van a subdividir en linfomas B, linfomas T y natural killer, y linfomas inclasificables, que van a de bajo grado de malignidad y de alto grado de malignidad. Me interrumpen si cualquier cosa, no hay problema. El Hodgkin, tenemos el predominio linfocitario nodular y los linfomas Hodgkin clásicos, el predominio linfocítico difuso, la variante escleronodular, que es lejos la más frecuente, la celularidad mixta y la depresión linfocitaria. En general, el orden también es de mayor o menor, de mejor a peor pronóstico. Esta es la clasificación de la Organización Mundial de la Salud de los linfomas no Hodgkin, que los va a dividir de células prepulsoras B y de células maduras B, de células prepulsoras T y de células maduras T. Se darán cuenta que esto, para un médico internista, un médico general, no tiene mucho sentido. No les aporta nada ni les dice demasiado. Por eso es preferible que utilicemos lo que llamamos la clasificación clínica del linfoma, que la vamos a clasificar a los que estamos hablando siempre de no Hodgkin, ¿no es cierto? De acuerdo a la agresividad, de acuerdo al pronóstico y a la posibilidad de cura, que es lo que en definitiva nos va a determinar el manejo de estos pacientes. Los dividimos entonces en dos grandes grupos, de alto grado y de bajo grado.
En general, como característica, los de alto grado son más agresivos, son potencialmente curables y por lo tanto se justifica utilizar esquemas más agresivos. Los de bajo grado evolucionan de una manera mucho más crónica, no son curables y por lo tanto el tratamiento es paliativo, ¿no es cierto? Tratar de mejorar la calidad de vida del paciente y de prolongar la sobrevida. Los de alto grado los dividimos en dos grupos. Los muy agresivos, que en general tienen un comportamiento similar a las leucemias agudas, lo van a matar al paciente en semana y son curables, por lo que se justifica un tratamiento intensivo, generalmente un tratamiento similar al que utilizamos en las leucemias agudas. Los agresivos evolucionan en meses, son potencialmente curables y se tratan con esquemas agresivos, pero no tan agresivos como el de la leucemia aguda. El tratamiento intermedio, generalmente el esquema que se utiliza es el CHOP, que es ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina y prednisona. Los linfomas de bajo grado, como dije antes, tienen una sobrevida en años, no son curables, por lo que el objetivo es mejorar la calidad de vida y prolongar la sobrevida. Y acá las intervenciones van desde no intervenir, lo que se llama mirar y esperar o watch and wait, que lo van a encontrar en los libros, y esquemas quimioterápicos de mayor o menor agresividad. Con esta clasificación decimos los linfomas de alto grado, los muy agresivos son el linfoma linfoblástico, el linfoma inmunoblástico, el linfoma de Burkitt y los linfomas B mediáticos. Los agresivos, fundamentalmente el linfoma difuso de células B, que es el más frecuente de todos los linfomas y que más o menos representa un tercio de los linfomas. Los linfomas T periféricos tienen características similares al linfoma de células grandes de células. Los de bajo grado, el más común es el linfoma folicular, alrededor del 22%, o sea, la cuarta parte de los linfomas aproximadamente son linfomas foliculares. Los linfomas de células marginales, de los cuales el más conocido, el que más prensa tiene, por lo menos el mal, que es el linfoma asociado a mucosa, generalmente asociado a Helicobacter pylori, linfoma linfocítico, linfoplasmocitoide y los linfomas percutanos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Clasificamos, se darán cuenta de que es muy importante el diagnóstico histológico porque es el que nos permite encasillar en una determinada categoría al linfoma que tenemos, que estamos viendo. Por anatomía patológica, nunca citología, ni citología, ni punción de aguja fina. Por lo que les había comentado en las primeras diapositivas, acá lo ideal es tener, si tenemos un ganglio entero, mucho mejor, y si no, un buen trozo de tejido. Y si hacemos por punción, porque a veces, por ejemplo, pacientes que no soportan una cirugía y tienen ganglios mediastinal o retroperitoneal, si se va a hacer con punción, que sea con aguja gruesa, con aguja tipo Fangidio o Trumputo. Para definir mejor la histología, usamos la inmunohistoquímica, la citometría de flujo, usan anticuerpos monoclonales para identificar tejidos, el estudio citogenético convencional o por fin, y la biología molecular. La inmunohistoquímica permite la identificación y la localización de los componentes celulares y tisulares mediante el uso de anticuerpos en un tejido. Pongámosle que nosotros tenemos un nódulo pulmonar. Se le hace una punción con aguja gruesa y tenemos el tejido. Lo ve el anatomopatólogo, no logra diferenciar un carcinoma indiferencial de un linfoma clásico, por ejemplo. O sea que morfológicamente no los podemos diferenciar. ¿Qué hacemos? Exponemos, sabemos que los carcinomas son tejidos epiteliales que van a producir queratina. Si exponemos ese tejido a un anticuerpo monoclonal antiqueratina, nos va a marcar, si es un carcinoma, nos va a marcar que es queratina positiva. Entonces, llegamos a la conclusión que ese nódulo es un carcinoma bronquial. Viceversa, si marcamos con un anticuerpo que se llama anti-CD20, que es anticuerpo que reacciona con el receptor del linfocito B, marca positivo, es un linfoma B.
claro está. Esa es la gran utilidad que tiene la inmunohistoquímica. La citometría de flujo es similar, nada más que acá pasa célula por célula, y aparte nos habla algunas cosas del tamaño de la célula, de la granularidad de la célula. ¿Cuáles son los marcadores? Bueno, los anticuerpos monoclonales que se utilizan son marcadores que nos hablan de población B, como el CD19, CD20, CD22. Son células B productoras de anticuerpos, también reaccionan con la inmunoglobulina. El anti-CD20 es sumamente importante porque aparte se está utilizando terapéuticamente, que es rituximab. Y ha mejorado, ha cambiado muchísimo el pronóstico de la patología de los linfomas. La población B, me apresuro a decirle que todos los CD, de CD1 a CD9 son todos marcadores. El que más se utiliza realmente es el CD3, el CD5. Acá tenemos CD4 y CD8, se acuerdan de los linfocitos T helper y de los linfocitos T supresores. El linfoma de Hodgkin marca con dos marcadores muy específicos, que son el CD30 y el CD15. Y puse acá el de las células mieloides, esto más que nada para la leucemia mieloblástica aguda, mieloperoxidasa, CD13 y CD30. Bueno, estas son microfotografías de inmunohistoquímica. Este es un linfoma difuso de células grandes, fíjense cómo marca con el CD20. Estas son células de Rutherford, más grandes que las otras, con los plenos prominentes. Esto se puede encontrar en otras patologías, no es exclusivo del Hodgkin. ¿Cómo puedo saberlo si son o no son? Bueno, hago la inmunomarcación con CD30. Si marcan con CD30 y CD15 son células de la realidad. Acá una leucemia linfática crónica, que vamos a ver después, que tiene una característica de que marca, como es una estirpe B, marca con CD20, pero también marca con un marcador T aberrante, que es el CD5, que estamos viendo acá. Y el linfoma folicular, que en el mecanismo fisiopatogénico y el inmunodeficiencia predominante, es el aumento de esta proteína BCL2, que es una proteína antiapoptótica. Bueno, inclusive se ve, no sé si alcanza a ver la fotografía bien, la forma folicular del agrupamiento de los linfocitos. Bueno, las alteraciones citogenéticas, menciono la más importante de todas, el linfoma de Burkitt, la translocación 8-14, y todas las otras alteraciones moleculares, por ejemplo, el linfoma del manto, la ciclina de 1, el linfoma folicular lo que vimos recién, el aumento de la BCL. Entonces, fraccionamiento de la pieza, tratar de mandar un grano entero o trozos de tejido, generalmente se manda para histología y para inmunohistoquímica. En caso que se decida hacer el resto de los estudios, tenemos que enviar material científico. Una cosa que me parece importante decir es lo siguiente. En muchas de las patologías que pueden producir adenomegalia, ya sea virales o de otro tipo, pueden circular el cuadro de un linfoma no Hodgkin agresivo. Por eso, antes de hacer un diagnóstico de linfoma, tenemos que descartar patología infecciosa, fundamentalmente HIV, BDRL, y resalto la BDRL porque está de nuevo en una enfermedad histórica, y sobre todo porque una enfermedad que se cura fácilmente y si nos pasa por alto y sigue evolucionando una enfermedad que puede ser fatal, ¿no es cierto? Citomegalovirus, siempre pedir IgG y IgM, porque son patologías endémicas, entonces nos interesa ver el cuadro agudo, ¿no es cierto? Por eso lo vamos a marcar de IgM. Citomegalovirus, IgG y IgM, Epstein-Barr, como T, IgG y IgM, descartar toxoplasmosis, descartar enfermedades autoinmunes como el LES, el FAM, anti-ADN, C3, C4, CD50, látex y rosraga, y ver fármacos. Acuérdense que la bifenilialdroína también puede producir
adenomegalia generalizada, y muchas veces la histología es muy similar al linfoma de alto grado. Bueno, vamos a ir desarrollando uno por uno. El linfoma de Hodgkin, que sería el predominio linfocitario nodular, la forma clásica, linfocítico de predominio linfocítico difuso, pielo nodular, celularidad mixta y depresión linfocitaria. En general tienen dos picos, también tienen una distribución bimodal por la edad, con un primer pico entre los 15 y los 35 años y otro en pacientes de más de 55 años. Representa el 1% de todas las neoplasias. Hay 3 a 3,5 casos nuevos por 100.000 habitantes por año. Se asocia un 40-80% al virus de Epstein-Barr y las células de Red son células de origen B no mutadas. Les voy a mostrar, estas son microfotografías de la célula de Red, fíjense que es mucho mayor tamaño que los linfocitos que están alrededor, binucleada con nucleolos prominentes. Fíjense, esta imagen se la llama enojo de lechuza. Esta es lo mismo que la célula de Red, nada más que como es mononucleada se llama célula de Hodgkin. Bueno, el predominio linfocitario nodular es poco frecuente, se presenta generalmente en jóvenes, menos del 5%, tiene escasa célula de Red con un infiltrado linfocitario B nodular, generalmente con afectación de ganglios periféricos, se presenta en estadios localizados y el pronóstico es bueno. Esto es bastante similar al predominio linfocítico difuso, que también tiene más o menos la misma forma de presentación y el mismo proceso. La esclerosis nodular es lejos de la forma más frecuente del linfoma de Hodgkin, alcanza el 75-80% de los casos, generalmente se presenta en mujeres entre los 20 y los 30 años. Se caracteriza por tener fibrosis colágena con unas células de Red que están como el nicho de la fibrosis, por eso se llaman células naculares. La afectación es generalmente mediastínica, de cualquier manera se presenta en estadios localizados. En general hay una afectación mediastínica, supraclavicular y cervical. También es de buen pronóstico. Se habrán dado cuenta que estos tres se presentan en general en adultos jóvenes o en adolescentes. Celularidad mixta es el que sigue en frecuencia de esclerosis nodular, es el que más frecuentemente se asocia a HIV, tiene células de red típica y la afectación fundamentalmente es abdominal y acá generalmente son estadios más avanzados. Ya vamos a ver en qué consiste los estadios. Es un pronóstico intermedio. Y finalmente, la depresión linfocitaria, que se presenta en pacientes de más de 55 años, con abundantes células de red Sternberg, con afectación abdominal y de médula ósea, por lo tanto, estadios avanzados, estadios 3 o 4, y el pronóstico es sumamente desfavorable. Resumiendo un poco esto, 90% se presenta con anorexia superficial, alrededor de un 70% tiene compromiso mediastinal, se propaga por vía adyacente y cuando se propaga por vía hematógena va a afectar al vaso, al hilo de la médula ósea. Un 30% presenta síntomas B. Es muy característico el prurito, si bien no es un síntoma B, que conozco la causa. Generalmente comienza los ganglios, muy raro el Hodgkin que comienza con un origen extraganglionar. Bueno, cuando una vez que hemos diagnosticado un linfoma de Hodgkin o no Hodgkin, lo primero que tenemos que hacer es tratar de determinar su extensión. Para tumores sólidos en general utilizamos un sistema que se llama TNM, ¿no es cierto?
Para los linfomas utilizamos esta estadificación, que es la estadificación de Anna, que se divide en 4 estadios. Un estadio 1, que es una única región linfática o un órgano linfático. El estadio 2, cuando están afectadas 2 o más regiones linfáticas, pero del mismo lado del diafragma. Estadio 3, cuando hay 2 o más regiones linfáticas, pero a ambos lados del diafragma. Y finalmente, estadio 4, cuando ya hay diseminación a distancia, o sea, está comprometido parénquima pulmonar, parénquima hepático o médula ósea. A su vez, cada uno de estos estadios se puede dividir en estadio A o estadio B, de acuerdo a la presencia de los que llamamos los síntomas B, ¿no es cierto? Que son estos: fiebre inexplicable de más de 38 grados, sudoración nocturna, o pérdida de peso del 10% o más del peso corporal en los últimos 6 meses sin causa. ¿Cómo estadificamos al paciente? Bueno, por la historia clínica, interrogamos acerca de los síntomas B, palpamos las regiones ganglionares, la patogenital. Nos vamos a apoyar, por supuesto, los métodos de imágenes, tomografía de cuello, tórax, abdomen y pelvis, con contraste para poder definir las estructuras, la placa de tórax, frente y perfil, y lo que se está utilizando ahora, la tomografía de emisión de positrones, con fluoro de desoxiglucosa, que es el PET-CT, con superposición de imagen. Desde ya todos los pacientes tenemos que hacer una biopsia de médula ósea para descartar infiltración de la médula ósea, y un laboratorio donde fundamentalmente para el pronóstico nos interesa el láctico de cerogenasa, que nos va a marcar el índice de proliferación, y la beta-2 microglobulina, que generalmente va de la mano de la masa pulmonar. Por supuesto, función renal, función hepática, hemograma, proteinograma. Bueno, estas son fotografías, esta es una placa de tórax con un tratamiento mediastinal, que se corrobora acá por la tomografía, y este es un scan con galio, y fíjense cómo nos está marcando los ganglios mediastinales. Lo mismo estas son tomografías con ganglios axilares, ganglios retroperitoneales y ganglios mesentéricos. Esta es una tomografía donde vemos en el hígado, acá en el vaso, y de todas estas imágenes lipodensas, un compromiso político. Lo mismo con respecto a la masa retroperitoneal. Y acá hay ganglios mesentéricos que están todos compactados, prácticamente no se ven. Y esta es una fotografía de una tomografía con emisión de positrones. Fíjense cómo captan todo. ¿Cuál es? Esto no es un cambio grandote. Esto es el cerebro del paciente. ¿Cómo se hace la tomografía con politrien? Lo que utiliza es fluoro de desoxiglucosa marcada. Entonces van a aparecer como positivo o muy positivo de acuerdo a la captación de glucosa que tenga cada tejido. ¿Por qué resalto esto? Por la posibilidad de que se produzcan falsos positivos. O sea, en un paciente que tiene una infección o que tiene una inflamación, inclusive un paciente, por ejemplo, que entró a hacer el estudio que está temblando porque tiene frío, ese músculo está captando, el glucosa va a aparecer como positivo. O sea, que un PET sea positivo no quiere decir que sea estrictamente enfermedad, tenemos que corroborarlo histológicamente. También tenemos que tener otras precauciones. Un paciente que le hicimos quimioterapia tenemos que esperar 2 o 3 semanas que pase el efecto de la quimioterapia o de la radioterapia, que ese tejido va a captar también por la inflamación que produce. Bueno, y por último les digo, ya que hice esta broma del cerebro, no nos sirve el PET para determinar lesiones cerebrales, porque capta tanto el cerebro
no es posible discutir. Con el pronóstico de la enfermedad de Hodgkin, edad mayor de 40 años, la presencia de enfermedades asociadas, el tipo histológico, el peor pronóstico, la depresión linfocitaria, pacientes con estadios más avanzados con síntomas B, masa bulky, decimos que masa bulky no tiene más de 10 centímetros de diámetro, la afectación extradural, la linfopenia y, por supuesto, la respuesta lenta o mala al tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, los estadios localizados se puede hacer un curso breve de poliquimioterapia. El esquema que se utiliza es ADVD, es adriamicina, briomicina, vinplastina y dacarbazina. Y tiene dos características este esquema. Primero, no altera la fertilidad. Recuerden que la inmensa mayoría de los pacientes con enfermedad de Hodgkin son jóvenes en edad de reproducir. Y segundo, como no lleva corticoides, no altera el crecimiento. Porque el tratamiento con corticoides en adolescentes puede retrasar el crecimiento. También se puede utilizar radioterapia solo en los estadios avanzados. El tratamiento es poliquimioterapia, son más prolongadas, por unos 6 a 8 ciclos, y la radioterapia se utiliza únicamente como coadyuvante o para la causalidad. En los pacientes que están recaídos se puede hacer trasplante autólogo de médula, quimioterapia de rescate y trasplante autólogo de médula ósea. Bueno, esto de nuevo la clasificación del linfoma no Hodgkin, de alto grado, muy agresivo, el linfoblástico, el inmunoblástico, el Burkitt y el linfoma B mediastinal, agresivo fundamentalmente el linfoma difuso de células grandes, que es el más frecuente del linfoma. Los de bajo grado, el linfoma folicular, los linfomas de células marginales, como el MAL, el esplénico, nodal, el linfoma linfocítico, linfocromocitoide y los linfomas testiculares. Volvemos a decir que los linfomas muy agresivos van a matar al paciente en semanas y requieren tratamiento similar a las leucemias agudas porque son potencialmente curables. Los agresivos, que es una sobrevida de meses, requieren un tratamiento agresivo y también son potencialmente curables, mientras que los de bajo grado son en momentos incurables y su tratamiento es fallido. Esto es la incidencia, fíjense que entre el linfoma difuso de células grandes y el linfoma folicular son más de la mitad de los linfomas. Y los demás se distribuyen más o menos de una manera similar. ¿Cuáles son los muy agresivos? El linfoma linfoblástico, el linfoma inmunoblástico, el linfoma de Burkitt y el linfoma B mediastinal. El linfoma linfoblástico generalmente se presenta en niños y adolescentes, que es de estirpe B, pero también posee de estirpe T, con compromiso de médula ósea y sangre periférica en el 80% de los casos. Un alto porcentaje, más del 20% de compromiso intranodal alrededor del sistema nervioso central y tienen evolución muy alta. Esta es una microfotografía de un linfoma linfoblástico. El linfoma de Burkitt, que tiene 3 variantes. La forma endémica, que la conocemos la mayoría de nosotros, en niños africanos, con compromiso a nivel del macizo facial y que se asocia al virus endémico. Las formas esporádicas, que en general acá el compromiso va a ser a nivel abdominal y tiene menor correlación con el virus del dengue. Y el tercer tipo, que es el asociado a la chile, es bastante frecuente asociado a la chile. Origen de linfocitos B, tiene rápido crecimiento y es muy alto. Esta es una microfotografía del linfoma de Burkitt. No sé si ustedes leyeron leucemias agudas, que cuando hablan de la morfología, hablan de tipo L1, L2 y L3, y la L3 de la de Burkitt, y bueno, esta es la célula de Burkitt. Una célula grande, con un núcleo grande y con muchas vacuolas citoplásmicas. Tratamiento, esquemas para leucemias agudas, ya sea el BFM, que es Berlin, Frankfurt, Múnich, el grupo de estudio alemán, o Hipercival, que es el esquema que usa más de los linfomas no Hodgkin de alto grado, agresivos, el linfoma difuso de células grandes B, los linfomas T periféricos,
y el linfoma neoplásico CD30 positivo. La característica, bueno, el linfoma difuso células B, más del tercio de los pacientes, se origina en linfocitos B, generalmente en adultos, se presenta en estadios avanzados con compromiso terminal frecuente, son de crecimiento rápido agresivo. ¿Cuál es el tratamiento? Tratamiento de intensidad intermedia, shock y rituximab. ¿Se acuerdan que el rituximab eran los anticuerpos anticedrales? Se utiliza la radioterapia como coadyuvante y en los pacientes recaídos se puede utilizar quimioterapia de rescate con trasplante autólogo de células progenitora. Los de bajo grado tenemos el linfoma folicular, los linfomas marginales, el linfoma plasmocítico y los linfomas secundarios. El linfoma folicular es el segundo de frecuencia del linfoma no Hodgkin, generalmente se presenta en edad avanzada, más de 60 años, se origina en los linfocitos B, compromete el vaso, ganglios, vasos, con frecuente infiltración en la médula ósea en sangre periférica y el crecimiento lento. El linfoma marginal, fundamentalmente destacar lo que hablamos antes, el linfoma asociado a la mucosa. La micosis fucoide y el síndrome de César, que se originan en linfocitos T, que generalmente son linfomas cutáneos, que se van a presentar como máculas, como placas o como tumores. Cuando presentan adenopatía ya lo tenemos que tratar como una enfermedad generalizada. Y es característico del síndrome de César que tiene células atípicas, formas de células periglicones, que son estas que vemos acá. Tratamiento del linfoma de bajo grado, mejorar la calidad de vida y prolongar la sobrevida. Se trata únicamente si provocan síntomas, si hay progresión evidente en la enfermedad o si se producen citopenias. Y bueno, el tratamiento lo indicaremos de acuerdo al paciente. No me salió la palabra. Puede ser observación en un paciente que tiene una enfermedad estable, que no tiene síntomas, que no tiene citopenia. Se ha visto que tratar a estos pacientes, hacer quimioterapia a estos pacientes no mejora la evolución, sino que al contrario la empeora. Entonces, observación. De acuerdo, cuando hay progresión, cuando hay citopenia, o sea que ya comenzamos a requerir tratamiento, de acuerdo a las movilidades del paciente, la capacidad funcional que tenga, la capacidad de soportar la quimioterapia, se utilizarán los diferentes esquemas o se utilizará solamente quimioterapia. Los esquemas son los que están puestos acá en la diapositiva. ¿Cuál es el pronóstico en el linfoma no Hodgkin? Bueno, peor pronóstico de más de 60 años, la presencia de enfermedades asociadas, el tipo histológico. En general tienen peor pronóstico cuando son de tipo T que cuando son de tipo B. Bueno, desde ya estadios avanzados, la láctico de filogenasia, una beta 2 microglobulina aumentada, el compromiso extranodal, la presencia de una masa Burki, y desde ya la respuesta lenta o no respuesta al tratamiento. ¿Qué es el performance status? Esto lo van a encontrar en muchas partes. Es la capacidad funcional que tiene un paciente. El que se utiliza habitualmente por la simplicidad es el del grupo oncológico del este de Estados Unidos, que lo divide en 5. Estadio 0, sintomático, paciente que lleva su vida absolutamente normal, concurre a su trabajo, desarrolla sus tareas habituales. Estadio 1 es paciente sintomático, pero que permanece ambulatorio, generalmente no trabaja. Estadio 2 está sintomático, en general permanece en su casa, pero está menos del 50% del día en la cama. En estadio 3 igual al anterior, pero con más del 50% del día en la cama. Y finalmente estadio 4 cuando está en reposo permanente. Con esto, con la edad, con estos parámetros, hace un índice, se llama índice pronóstico internacional, que da un punto por cada uno de estos elementos. Edad de más de 60 años, LDH aumentada, performance status igual o mayor a 2, estadio de amargo 3 o 4,
y el número de sitios extranodales mayor de 1. Y fíjense, esto ponerle que asigna el grupo de riesgo de acuerdo al score. Y fíjense que a medida que el score es más alto, la tasa de remisión completa prácticamente cae a la mitad. Lo mismo ocurre con la sobrevivencia. Bueno, finalmente, ya terminamos. La leucemia linfática crónica se presenta en edad avanzada, linfocitosis con elementos maduros de infiltración de la médula ósea. Tiene un inmunofenotipo muy característico con este marcador CD20 que nos marca que es el TIRP-B, con un marcador T aberrante que es el CD5 y un marcador que es CD23 positivo. Bueno, las alteraciones cromosómicas que no sirven para el diagnóstico, sino que sirven para el pronóstico, generalmente se asocia a alteraciones inmunológicas, como hipoglobulinemia, anemia hemolítica inmune, es muy poco agresiva, aunque un 10% puede transformarse en formas agresivas que se llama síndrome de Richter. Y un 10% puede transformarse a leucemia crónica. Como tiene una mayor incidencia de segunda enfermedad. Este es un extendido, muy característico de lo que son todos los linfocitos maduros y estas sombras nucleares, que son linfocitos muy frágiles, que se denominan sombras de linfocitos. Bueno, el cuadro clínico puede ser asintomática, con aumento de la incidencia de infecciones, la presencia de neumopatías y esplenomegalia, la presencia de fenómenos autoinmunes, como dijimos antes, anemia hemolítica autoinmune, púrpura, trombocitopenia y linfoma. La clasificación en estadios se utilizan dos tipos de clasificación, una de Binet y otra de Ray. Básicamente tienen en cuenta el número de áreas linfoides, la presencia de patosplenomegalia y la presencia de citopenia. De acuerdo, por ejemplo, cuando son pocas áreas linfoides, solamente el linfocitosis se dice que es un estadio bajo. Cuando tienen más áreas linfoides afectadas o está comprometido el hígado y o hay hepatosplenomegalia, es de un riesgo intermedio, y ya cuando hay citopenia, estamos hablando de un pronóstico más, ¿cierto? Los criterios de tratamiento similares al linfoma no Hodgkin de bajo grado, enfermedad sintomática, enfermedad progresiva y anemia y trombocitopenia sin otra cosa. El tratamiento estándar en este momento es fludarabina, ciclophosphamida, rituximab, anticuerpo anti-CD20, y en los pacientes que no toleran, que no lo toleran, esquemas, digamos, menos intensos, como los prednisona y la beta-mutina asociada o no a retrovirus. Conclusiones. Las neoplasias del sistema linfoide deben ser cuidadosamente diagnosticadas por anatomía patológica, inmunofenotipo celular, citogenética y biología molecular. Se dividen en Hodgkin y no Hodgkin, según presente en células de Rett-Steinberg o no. Deben ser estadificadas por historia clínica, por imágenes, radiografía, ecografía, tomografía y PET-CT y laboratorio. Los linfomas Hodgkin globalmente tienen mejor pronóstico que los no Hodgkin, se presentan en pacientes más jóvenes, tienen comienzo ganglionar con diseminación predecible y el tratamiento estándar, como ya mencionamos antes, es el RBD. Los linfomas no Hodgkin se dividen clínicamente en alto y bajo grado. Los de alto grado a su vez pueden ser muy agresivos o agresivos. Los muy agresivos matan al paciente en semanas y requieren tratamientos muy intensivos similares a la leucemia aguda con intención curativa. Los agresivos llevan a la muerte en meses y se tratan con esquemas agresivos también con intención curativa. Los de bajo grado evolucionan en años, no son curables y su tratamiento es paliativo. Solo se trata en caso de ser sintomáticos, produzcan citopenia o presenten progresión evidente. Se utilizan diversos esquemas de mayor o menor intensidad, como rituximab, fludarabina, betamutina. Y la leucemia linfática crónica se caracteriza por una linfocitosis B, monoclonal con marcación específica, es un síndrome linfoproliferativo de bajo grado, por lo que se trata solo en estadios avanzados, en caso de ser sintomática, de producir anemia, trombocitopenia o progresión evidente. Bueno, los esquemas variables de acuerdo a la enfermedad y estado clínico del paciente, desde observación
Es que más